Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y en SQL Server, donde en este momento me encuentro en la siguiente IDE porque ahora lo que haremos será crear las dos tablas relacionadas en la base de datos de tipo SQL Server. Bien, vamos a crear una consulta y vamos a indicarle que vamos a utilizar la base de datos llamada person. Vamos a colocar la siguiente palabra, go, para poder crear la query que vamos a utilizar para poder crear una de las primeras tablas. Ahora vamos a crear una condición para verificar si la tabla cliente no existe en la base de datos. Si no existe la tabla en la base de datos, bien, vamos a crearla, donde vamos a colocar create table, luego dbo punto y el nombre de nuestra tabla. Ahora vamos a colocar paréntesis, porque dentro de los paréntesis es donde vamos a definir las columnas que vamos a crearle a esta tabla. Donde vamos a crear la primera columna será la columna ID de tipo entero, va a contener la llave primaria y será autoincrementable. Vamos a crear ahora la columna nombre de tipo varchar. En su longitud voy a colocar el valor de 45 para que almacene 45 caracteres y va a aceptar valores nulos. Vamos a crear otra columna de tipo varchar llamada apellido y va a aceptar valores nulos. Prácticamente son las mismas columnas que nosotros creamos en la tabla que se creó en la base de datos de tipo MySQL. He creado una columna llamada teléfono, una columna de tipo varchar llamada dirección y de último una columna llamada fecha. Vamos a colocar en estos paréntesis punto y coma. Ahora vamos a crear la query para poder crear la otra tabla llamada reporte, tabla que vamos a relacionar con la tabla cliente. Lo primero que haremos será verificar si esa tabla no existe en la base de datos. Si no existe, bien, hay que crear esa tabla. Vamos a colocar la sentencia create, luego la palabra table, dbo, punto y el nombre de nuestra tabla, reporte, pero vamos a proporcionarle paréntesis para poder definir las columnas que va a contener esta tabla. Voy a crear la primera columna llamada ID reporte, va a contener la llave primaria y será autoincrementable. Vamos a crear la columna deuda de tipo decimal. Dentro de los paréntesis voy a colocar el valor de 10 indicando la longitud de datos que va a almacenar esta columna. Luego hay que colocar punto y con el siguiente dato nosotros indicamos cuántos decimales queremos visualizar en los datos que nosotros guardemos en esta columna. Yo he colocado el valor de 1 para poder visualizar un decimal después del punto. Vamos a crear una columna llamada fecha deuda y vamos a utilizar el tipo de dato para poder almacenar fechas y horas. Por este motivo vamos a utilizar datetime. Vamos a crear ahora una columna llamada pago de tipo decimal, la columna fecha pago de tipo datetime, la columna deuda actual de tipo decimal. Estas columnas están aceptando valores nulos. La columna cambio de tipo decimal y la columna convenio de tipo decimal. Ahora lo que prosigue es crear la columna que vamos a utilizar para hacer la referencia de la columna cliente que tenemos en la tabla clientes aquí en la tabla reportes y que va a contener la llave foránea. Se va a utilizar esta columna. Ahora tenemos que crear las restricciones para esta columna y poder indicarle a esta tabla que esta columna va a contener una llave foránea. Bien, vamos a colocar la siguiente palabra para poder crear las restricciones de la llave foránea que nosotros vamos a crear. Vamos a colocar el siguiente nombre que va a contener nuestra llave. Esta llave puede contener cualquier nombre que nosotros podamos proporcionarle, pero siempre es recomendable al principio colocarle una F y una K para indicar que es una llave de una columna que contiene la llave foránea. Y también es recomendable colocar los nombres de la tabla a quien se están relacionando. Como en este ejemplo, al principio tengo el nombre de la tabla reportes, porque la tabla reporte se va a relacionar con la tabla cliente. Y de último tengo el nombre de la tabla cliente.
Después vamos a colocar las siguientes palabras reservadas y dentro de los paréntesis vamos a colocar el nombre de la columna ID cliente que tenemos en la tabla reportes, ya que es a la columna quien le vamos a proporcionar las restricciones para poder crear la llave foránea. Ahora lo que prosigue es indicar que la llave foránea que vamos a crear en esta tabla será una referencia de la columna ID cliente que tenemos en la tabla cliente, donde voy a colocar la siguiente palabra reservada. Para hacer la referencia vamos a colocar la palabra DBO, luego punto, el nombre de la tabla cliente y vamos a colocar paréntesis, dentro de los paréntesis el nombre de la columna ID cliente que tenemos en la tabla cliente para hacer la referencia. Ahora voy a proporcionarle otra restricción a la llave foránea, donde voy a colocar las siguientes palabras reservadas: on, luego delete, luego cascada. Vamos a utilizar una palabra totalmente distinta a la palabra que utilizamos en MySQL, que es la siguiente palabra. Con esta palabra le vamos a indicar a SQL Server que vamos a eliminar registros en cascada. Un ejemplo: si nosotros tenemos registrado un cliente en la tabla cliente y este cliente contiene registros en la tabla reportes, y si nosotros eliminamos ese cliente de la tabla principal llamada cliente, de forma automática vamos a eliminar los registros de ese cliente que estén en la tabla reportes. Por este motivo vamos a utilizar esta palabra reservada. Claro, veremos más ejemplos sobre este procedimiento cuando nosotros ya estemos tratando registro de estas dos tablas relacionadas. El punto es que ya tenemos nuestra query que vamos a utilizar para poder crear dos tablas y vamos a relacionarlas. Bien, lo que prosigue ahora es ejecutar esta query para verificar si podemos crear estas dos tablas y crear la relación. Voy a ejecutar la query. Perfecto, como pueden observar me muestra el siguiente mensaje: los comandos se han completado correctamente. Genial. Vamos a pasar a la carpeta Table de nuestra base de datos, clic derecho y voy a actualizar. Perfecto, como pueden observar tengo la tabla cliente y la tabla reportes. Ahora vamos a pasar al directorio de la tabla reporte y busquemos la carpeta clave. Pueden observar que aquí tengo la siguiente clave, indicando que esta tabla está relacionada con la tabla cliente. Perfecto. Pero también podemos nosotros visualizar el diagrama de estas tablas. Tenemos el directorio de esta base de datos y aquí tenemos la siguiente carpeta. Vamos a hacer clic derecho, nuevo diagrama. Me muestra el siguiente mensaje: al parecer no tengo privilegio de poder crear el diagrama de las tablas que tengo en la base de datos por problema de permisos o de usuario. Bien, aceptar. Lo que haremos será hacer lo siguiente: vamos a seleccionar nuestra base de datos y vamos a pasar a propiedades. Vamos a seleccionar en estas opciones archivo. Justamente aquí se está indicando que el propietario de esta base de datos es el siguiente usuario. Vamos a cambiarle de usuario presionando el siguiente botón. Vamos a examinar y vamos a buscar un usuario. Vamos a seleccionar el siguiente usuario, a aceptar. Bien, pueden observar que aquí tengo el siguiente usuario. Ahora vamos a presionar aceptar. Muy bien, ahora vamos a seleccionar nuevamente la carpeta diagrama y vamos a seleccionarlo, clic derecho, nuevo diagrama. Voy a seleccionar sí. Vamos a seleccionar cliente y vamos a seleccionar reportes. Bien, pueden observar que se han creado los diagramas y pueden observar que contienen la relación. Perfecto. Claro, vamos a hacer un poco más pequeño las tablas. Pueden observar que tenemos los dos diagramas de las dos tablas relacionadas.
De esta forma nosotros podemos visualizar si la relación de las tablas se han efectuado satisfactoriamente. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.